considero con lo más sencillo en cuanto a análisis de estados financieros, que vienen siendo los análisis porcentuales. Así que el día de hoy no considero que vaya a ser un tema muy complicado. Y ya para la semana siguiente, pues vamos a ir avanzando en el nivel de complejidad. Ya vamos a adentrarnos en la cuestión de las fórmulas o razones financieras. Y hablando de eso, varias personas me han consultado con respecto a cómo, por ejemplo, vamos a estar utilizando el libro. Bueno, para la próxima semana yo quiero mostrarles rápidamente lo que tengo pensado, porque me da la impresión de que posiblemente estén analizando la situación de la adquisición del libro. Bueno, con las preguntas que me hacen, les quiero mostrar que para la siguiente semana, espero que se esté viendo mi pantalla y que me estén escuchando bien también. Sí se mira, Lick. Sí se Gracias. ve, Lick. Gracias, muy amables. Si ustedes me pudieran informar en algún momento que no me escuchen bien o que no se vea, me dicen, por favor. Bueno, aquí estoy en la página 72 del libro, solo para que ustedes se hagan una idea de lo que voy a estar trabajando con ustedes la próxima semana. Por ejemplo, yo empiezo a tomar algunas fórmulas, algunas razones financieras. Acá, por ejemplo, en la página 73, yo voy a tomar esta, a la que le puse ya un numerito, le puse el número 1, que es la fórmula del capital de trabajo operativo neto. La analizamos, vemos cómo es que se aplica, después tomé esta otra, que es la del capital operativo neto total, la del capital total suministrado por inversionistas. Me quiero disculpar si están viendo en pantalla imágenes de mi libro, pues todo eh, rayado, lleno de anotaciones. Me disculpo porque así es como yo utilizo mi libro. Yo escribo en mi libro, subrayo, hago anotaciones, entonces no vayan a creer que así vienen los libros. Lo que pasa es que yo escaneé páginas que consideré bastante importante mostrárselas, aunque miren, yo en realidad no me voy a poner a únicamente dar lectura a lo que aparece en el libro, sino que todos los cálculos les cuento que yo los hago en una hoja de Excel, porque me han hecho ver los estudiantes de que comprenden mejor cuando hacemos los cálculos en Excel. Entonces tampoco se trata de que les muestre la fórmula que está en tal página y ya con eso me baste, ¿verdad? Porque yo entiendo de que muchos necesitan hacer el cálculo en Excel. Entonces, probablemente no les muestre tanto lo que son las páginas del libro, sino más que todo la hoja electrónica. Pero para que ustedes se den cuenta de la utilización del libro, definitivamente estos estados financieros que aparecen acá en el capítulo 2, por ejemplo, este estado de resultados, va a ser la base para la aplicación de muchas fórmulas. Acá en esta página está la fórmula de la UPA, que la voy a necesitar. Me sigo disculpando por todas esas anotaciones. Y también vamos a comenzar con las razones financieras. El tema de las razones financieras probablemente para algunos de ustedes no sea algo nuevo, porque entiendo que quienes son, por ejemplo, peritos contadores, podrían haber visto dentro de su carrera, pues algo relacionado con razones financieras, ¿verdad? Bueno, y no solo perito contador, hay otras carreras a nivel medio que quizás abordan este tema
Tal vez no tan a profundidad como sí lo vamos a hacer nosotros, porque les quiero contar que yo ya tengo más o menos un recuento de unas 28, 30 fórmulas. Entonces, sí, definitivamente es más de lo que se podría abordar en cualquier otra carrera a nivel medio. Por ejemplo, acá con las razones de liquidez, yo ya tengo establecido que voy a abarcar la razón circulante, como la ven ahí. Vean, por ejemplo, esta razón. Razón circulante. Definitivamente necesito recurrir al balance general. Necesito saber el valor que tiene el activo circulante o a corto plazo y necesito saber el valor que tiene el pasivo circulante o a corto plazo. Entonces, al consultar el balance general, yo tengo que extraer estos datos, total del activo circulante y total del pasivo circulante, hago la división y entonces ya obtengo que el resultado es de 2.0. Y ya ese resultado, pues hay que analizarlo, hay que hacer un comparativo con el promedio de la industria, etcétera. Entonces, vean, jóvenes, aquí la gran importancia también de que nosotros sepamos estructura. Porque imagínense ustedes una situación en la cual los estados financieros no se los dieran estructurados. Entonces, eso suele pasar muchas veces en los exámenes. Los estados financieros pueden venir no estructurados, tal vez solo me presentan una lista de cuentas con sus saldos. Yo tengo que estructurar, por ejemplo, el balance general y ya estructurado mi balance, pues ya puedo aplicar esta fórmula o razón financiera. Si no tengo estructurado mi balance o si no sé cómo estructurarlo, pues no voy a poder aplicar la razón. Y de esa cuenta es que muchas veces el resultado de la razón financiera es incorrecto, porque si no se ha estructurado adecuadamente el informe, pues entonces las cifras no van a ser las correctas y el resultado de la fórmula tampoco va a estar correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es mi, ¿cómo diríamos? Insistencia. Es mi insistencia en que ustedes conozcan estructura y sepan a dónde ir a buscar las cuentas, porque también podría pasar de que ya les proporcionen estados financieros estructurados, lo cual sería una gran ventaja porque estaría un poco más sencillo. Ya sería cuestión de ir a buscar las cuentas con sus respectivas cifras, pero también hay que saber cómo buscar, ¿verdad? A veces hay fórmulas que requieren de la suma de varias cuentas, entonces hay que saber muy bien en dónde están ubicadas esas cuentas. Entonces, por ejemplo, este balance general que aparece en la página 105, pues también va a ser muy útil para poder aplicar todas las fórmulas. Perdón por mis anotaciones, me da un poco de pena todo lo que hago con mi libro, pero eh, trato de hacerlo así para, pues para sacarle la mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, hay otra razón o fórmula que es la razón rápida. Y vean, aquí ya es cuestión de que al activo circulante le tengo que restar los inventarios y ya ese resultado lo divido entre el pasivo circulante. Bueno, ¿qué es lo que quiero darles a entender? Que hay una gran cantidad de fórmulas, jóvenes, una muy buena cantidad de fórmulas. Por ejemplo, acá ya llevo 9. No sé si alcanzan a ver, pero yo las tengo ahí chequeadas, las que pienso abordar. Les coloco como un color verdecito y son bastantes. Yo ya por ahorita llevo identificadas más o menos unas 28, 30 fórmulas. Entonces, por ejemplo, estas razones financieras que ustedes miran son las de rentabilidad,
Para poder aplicar estas razones financieras, yo necesito el estado de resultados, primordialmente. Entonces, acá está la razón de margen de utilidad neta, la razón de margen de utilidad de operación, la de margen de utilidad bruta. Y bueno, ¿por qué mi intención de mostrarles todo esto? Porque me han estado escribiendo, consultándome cómo va a ser la utilización del libro, ¿verdad? Lo del tema de las razones financieras es lo que voy a estar abarcando la próxima semana a partir del martes. Entonces, por de pronto les puedo hablar de esto, de que vamos a utilizar el libro haciendo uso de todas estas razones, pero no va a ser la única manera, ¿verdad? No va a ser la única forma, porque para otros temas, pues, se utilizarán otras cosas. Por ejemplo, para el tema del presupuesto de efectivo, pues tenemos todo un cuadro que se puede analizar. Allí ya no es cuestión de una fórmula, sino que es cuestión de analizar todo un cuadro. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, y miren, por ejemplo, acá ya voy por la fórmula número 27 que voy a estar abordando. Entonces, se los decía porque a veces me dicen, ¿será que podemos como que tener una especie de formulario o de hacer un formulario? Yo diría que es mucho mejor que ustedes puedan contar con su libro y ya tener muy bien identificadas las páginas en las que están las fórmulas. Creo yo que es más fácil, ¿verdad? Fíjense que en la página 119 hay como un resumen de fórmulas, pero no son todas las que vamos a ver. Acá solo hay una parte de todas las que estaríamos viendo. Entonces, esa página 119, para quienes quieren utilizarla como formulario, yo diría de que no va a ser suficiente porque no contiene todas las fórmulas que vamos a mirar. Así que sí, son aproximadamente como unas 30 por de pronto. Y eso lo acabo de mencionar para quienes me han escrito con la inquietud de que quieren hacerse una idea de cómo más o menos vamos a usar el libro. Entonces, por de pronto yo estoy enfocada en este capítulo 2 del libro, ¿verdad? Y perdonen las imágenes, pero lo que pasó fue que escaneé algunas páginas de mi propio libro y pues yo tengo ahí todo lleno de anotaciones mi libro, pero eso era lo que yo les quería dar a entender de, bueno, que se hagan una idea de cómo vamos a usar el libro la próxima semana. A eso voy. No sé si hay alguna duda o comentario. Ok. Entonces voy a proceder a el tema del día de hoy. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, licenciado. Claro. Ok, gracias. Bueno, el Listo, tema una consulta de... rapidita antes de que inicie. Cuénteme. Dice que el auxiliar muy amablemente colocó el modelo de estado de resultados en Classroom, pero no sé si van a colocar también el modelo de balance general o Sí, sí. solo es que solo logré observar el modelo de estado de resultados, no vi los de Madly. Ahí sí el link nos puede echar la manita. Fíjese que no yo revisé y sí están los dos. No sé si algún otro compañero que pueda confirmar. Está en un solo documento de PDF. El primero sí es el estado de resultados y la segunda hoja es el del balance general. Voy a revisar, link, muy amable, gracias. Por favor, está bueno. Si no, revisamos ahí. Si no nos avisan, por favor. Bueno, jóvenes, quisiera saber si se mira mi hoja Excel. Sí, licenciada. Gracias. Sí, licenciada. Bueno, estos estados financieros que ustedes van a estar mirando Digba, perdone, corresponden. Sí, dígame. solo con una consulta. Yo recuerdo que usted había mencionado que algunas clases sí las iba a
a grabar, pero no sé si podría ser posible que esta sea grabada. Es que personalmente sí recurro mucho a las grabaciones, pero no sé. Ya, fíjese que me dijeron que tendrían que ser las que correspondan a los temas que estén considerados de más complejidad o de mayor complicación para los estudiantes. Entonces, me habían indicado que ya la próxima semana con respecto a las razones financieras, porque eso ya tiene más complejidad. Y bueno, yo estoy acatando instrucciones, ¿verdad? El tema de hoy está bastante sencillo porque consiste en un análisis porcentual. Entonces, los cálculos son bastante prácticos, bastante fáciles, quiero decir. Así que con gusto, pero va a tener que ser ya para el martes con las razones financieras. No me autorizaron en grabarlas todas. Tengo que acatar las instrucciones que me dan. Así que con respecto a este tema, no se me vayan a preocupar porque estos estados financieros se los vamos a estar colocando en Classroom y son los estados financieros de la compañía Berenson. Me estoy basando en estos estados financieros ahorita y no los del libro porque pues todavía estoy dando tiempo, un fin de semana más para las personas que vayan a comprar su libro para ya arrancar de lleno el martes con todas las razones financieras que están en el libro. Y para eso, obviamente, voy a tomar de base los estados financieros del libro. Entonces, para esta explicación, pues tomé estos otros estados financieros que tengo. Se van a dar cuenta que los cálculos que voy a hacer son bastante sencillos. Y para empezar, ustedes pueden ver el estado de resultados del año 2021. Esta compañía se llama Berenson S.A. Y bueno, la estructura del estado de resultados es esta que ustedes tienen a la vista. Tienen los ingresos por ventas, el costo de ventas. La diferencia, pues obviamente es la utilidad bruta. Después tienen los gastos operativos o gastos de operación. Está bastante abreviado, diría yo, porque solamente les estoy mostrando 3 cuentas dentro de los gastos operativos, las cuales son gastos de comercialización, gastos generales y administrativos y los gastos por depreciaciones. Como ustedes bien saben, la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos operativos tiene que darnos una utilidad de operación, siempre y cuando la diferencia sea positiva, ¿verdad? Como es este caso. Porque si la diferencia ya no fuera positiva, entonces estaríamos hablando de una pérdida en operación. Entonces, seguidamente ven ustedes los gastos por intereses o gastos financieros. Y al restar estos gastos por intereses, llegamos a la utilidad antes de impuestos. Así que regresando al renglón número 12, estas utilidades de operación también se llaman UAWI porque significan utilidad antes de intereses y de impuestos. Y yo el día de ayer les indicaba que esta utilidad antes de intereses y de impuestos, pues no es más que la EBIT, ¿verdad? En sus siglas en inglés. Se los hago ver porque ya cuando usemos el libro, se va a estar mencionando mucho la EBIT. En lugar de decir utilidad operativa, decimos EBIT. Así que si a esta le restamos los gastos por intereses, llegamos a la utilidad antes de impuestos, UAI. En este caso en particular, quise mostrarles que la empresa Berenson está seguidamente del cálculo del impuesto sobre la renta, está calculando también una reserva legal. Es decir,
Después de calcular el 25% de impuesto, que es lo que indica la ley del ISR, porcentaje aplicado sobre ganancias, entonces ya esa ganancia que queda está sujeta al cálculo del 5% de reserva legal. Les quiero contar que toda empresa acá en Guatemala tiene el derecho de hacer una reserva, de reservar un 5% de sus ganancias o de sus utilidades para cualquier tipo de eventualidad a futuro. Por ejemplo, si se si se tuviera alguna posible pérdida más adelante que nos tuviera que llevar a una posible liquidación de la empresa, si tuviésemos en algún momento dado una situación tan crítica, tan negativa, de tener que liquidar la empresa, entonces esa reserva legal puede ser muy útil para poder responderle a las personas con las cuales tenemos compromisos. ¿Y de quiénes estoy hablando? Bueno, por ejemplo, estoy hablando de responderles pues a nuestros empleados con respecto a la nómina, responderle a nuestros acreedores. Es decir, esa reserva legal puede ser muy útil contemplarla para esas situaciones críticas que pudiera tener que afrontar la empresa más adelante, y la ley permite que sea un 5% y también permite que en determinado momento esa cantidad reservada se pueda como capitalizar y se puedan colocar más adelante dentro de la sección de capital del balance general, es decir, que en algún momento dado esa reserva de ganancias se puedan volver al capital o conformar parte del capital de la empresa, ¿verdad? Entonces puede llegar un momento dado en el que esas reservas pueden capitalizarse, pero realmente su función, la función de esta reserva es que pueda llegar a utilizarse en un momento de crisis, ¿no? Pero para todo eso hay que cumplir con lo que establezca la ley al respecto. Ahora, se los quería mostrar porque no quisiera que se sorprendieran con el hecho de que pueden encontrarse con el cálculo de reserva legal, y eso tiene que ser después del pago de impuestos. No es lógico que reservemos antes de pagar impuestos. Eso no sería, bueno, ni lógico ni legal, porque lo primero que tendríamos que hacer es calcular el impuesto del 25%. Una vez obtenida la utilidad antes de impuesto, es lo que hay que hacer, y seguidamente ya se puede reservar. Y después de reservar, entonces ya podríamos pasar al pago de los dividendos. Para empezar, hay que comenzar con los dividendos preferentes, es decir, los dividendos que merecen nuestros accionistas preferentes, porque ahí sí hay una obligatoriedad. Y está establecido en sus títulos de que tenemos que pagarles determinada cantidad o determinado porcentaje con respecto a las ganancias obtenidas. Entonces, en este caso, pues hay dividendos de los accionistas preferentes que, si ustedes ven, pues tienen un total de 10,000 quetzales. Y después ya hay como que utilidades disponibles para los accionistas comunes, pero ya no vemos en este informe dividendos para los accionistas comunes. Entonces, puede ser que sí se hayan hecho pagos de dividendos por acciones comunes, pero este informe ya no lo muestra, este estado de resultados. De hecho, tampoco es algo obligado que el estado de resultados muestre el pago de dividendos preferentes. En este caso sí los muestra, pero donde generalmente sí se encuentran estas cuentas, en donde sí se miran reflejadas
los dividendos de las acciones preferentes y los dividendos de las acciones comunes es en el estado de utilidades retenidas. Ahí es en donde los vamos a encontrar. Yo lo que quisiera el día de hoy es explicarles cómo se hace un análisis porcentual vertical, que es como que el inicio del análisis de estados financieros. Es un análisis muy sencillo y por eso quiero empezar con este análisis, porque es muy fácil de hacer. Y consiste en determinar a qué porcentaje corresponde cada uno de los rubros del estado de resultados con relación a los ingresos por ventas. Para ello, tenemos que considerar que los ingresos por ventas son nuestro 100% y sabiendo eso, pues entonces nos dedicamos a establecer el porcentaje que le corresponde a todas las demás cuentas. Así que, por ejemplo, acá tenemos ingresos por ventas de 1.700.000 quetzales. Por lo tanto, ese 1.700.000 quetzales va a ser nuestro 100%. Yo voy a ocultar esta columna porque esta columna D, pues prácticamente ya la tengo hecha y corresponde a un análisis porcentual vertical, pero como yo quiero explicar cómo es que se van obteniendo los resultados, entonces mejor la voy a limpiar de información. Solamente voy a dejar que ese total de ingresos por ventas es mi 100%. Y si yo quiero saber, por ejemplo, el costo de ventas o costo de bienes vendidos, ¿qué porcentaje representa de todos mis ingresos por ventas del estado de resultados? Entonces yo lo que hago es un cálculo que yo le llamo por regla de 3. La ventaja es que ustedes están familiarizados con la regla de 3 que han visto en matemáticas. Entonces yo me vengo aquí afuera del estado financiero y empiezo a hacer mis cálculos. Y digo, si 1.700.000 quetzales de ventas es el 100%, entonces 1.000.000 exacto de quetzales que corresponde a mi costo de ventas, ¿qué porcentaje será? Por eso coloqué una X, porque no sé qué porcentaje será. Entonces, ustedes saben que cuando uno plantea una regla de 3, pues uno lo que tiene que hacer es multiplicar esquinas. En este caso, pues 1.000.000 por el 100% y el resultado lo vamos a dividir entre el resultado de la esquina que nos está como sobrando, digámoslo así. Se divide entonces entre la esquina que no tiene una contraparte, por así decirlo. Entonces me da un 58.82% y ese sería el porcentaje que le corresponde al costo de ventas. Esto ya me está indicando de que casi un 59% de mis ingresos por ventas se me van únicamente en cubrir costos. Si esta empresa fuera una fábrica, si se dedica a la fabricación de productos, pues entonces casi un 59% se me está yendo en costos de producción. Ahora, si esta empresa es una empresa que supongamos que comercializa mercaderías, pues prácticamente es un 59% que se va en comprar las mercaderías que vende, ¿verdad? Entonces, bueno, es un porcentaje alto, ¿verdad? Ya como que casi va llegando a un 60%. Entonces, acá yo puedo, por diferencia, establecer el porcentaje que le corresponde a mi utilidad bruta. Por lo tanto, 700.000 quetzales corresponden a un 41.18%. También lo puedo hacer de esta manera. Yo puedo decir, bueno, 1.700.000 quetzales es un 100%.
700,000 quetzales de utilidad, ¿qué porcentaje será? Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que yo, de esta misma manera, calculando porcentajes, puedo determinar que es un 41.18% mi utilidad. O sea, aquí ya no la calculé por diferencia de porcentajes, sino que la calculé siempre haciendo uso de la regla de 3. ¿Ok? Entonces, así es como voy calculando los porcentajes que le corresponden a todos los rubros o a todas las cuentas que conforman el estado de resultados. Siempre, por favor, considerando que los ingresos por venta son el 100%. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber qué porcentaje le estará correspondiendo a mi utilidad operativa, digamos, por ejemplo, la EBIT está con un resultado de 370,000 quetzales, pues entonces yo me voy a hacer acá mis cálculos, ¿verdad? Y digo, 1,700,000 quetzales es el 100%, pero la EBIT de 370,000 quetzales, ¿qué porcentaje le corresponderá? Y eso significa que yo tendría que multiplicar esquinas, ¿verdad? 370,000 por 100 y el resultado lo divido entre 1,700,000 y efectivamente es un 21.76% lo que le tendría que corresponder a, voy a borrar acá, lo que le tiene que corresponder o lo que le corresponde, mejor dicho, a la utilidad operativa o EBIT. Entonces, este es básicamente el análisis porcentual vertical que ustedes vayan averiguando qué porcentaje le corresponde a cada rubro y es algo muy útil porque uno puede darse cuenta qué cuentas son las que están teniendo los mayores porcentajes o las que están representando la mayor parte del 100% de ingresos por ventas. Entonces, así es como funciona este cálculo. No sé si hay alguna duda, pero si me pueden acompañar, pues yo voy a ir haciendo mis cálculos acá, porque yo ya había borrado todos los porcentajes previamente calculados. Entonces acá nuevamente me voy a poner a hacer mis cálculos. Por ejemplo, 1,700,000 quetzales es el 100% de ingresos por ventas. ¿A cuánto le corresponderán 80,000 quetzales de gastos de comercialización, verdad? No sé si hay alguna pregunta, porque como que escuché que levantaron su mano. No, Lita, es que le iba a preguntar, antes que usted empezara a hacer de nuevo esto, que si el 100% se iba a tomar hasta el final, o sea, hasta la última que calculáramos siempre sobre el 100%, que es el 1,700,000. Sí, sí. Sí, hasta O el sea, final. para todas las cuentas, absolutamente todas las cuentas, su 100% siempre van a ser los ingresos por ventas. Siempre. Ok. Ujú, gracias. Entonces, bueno, en Excel es mucho más práctico, ¿verdad? Uno acá hace su formulita y rápidamente obtiene su resultado. Entonces, de esa manera uno va llenando toda esta columna y esta columna prácticamente ya se puede considerar como mi análisis porcentual vertical. Les decía que es muy interesante porque uno puede enfocarse en aquellos porcentajes que sean más grandes, más altos, o uno puede también enfocarse en los porcentajes que a uno le parezcan más pequeños. Entonces, es muy útil para hacer análisis porque a veces es mucho más fácil manejar porcentajes que manejar cifras. De hecho, es más fácil cuando uno puede hacer algún tipo de comparación
si tuviéramos la facilidad incluso de hacer algún tipo de comparación entre una empresa y otra, si se pudiera tener la información para poder hacer esa comparación, y tal vez las empresas son muy celosas con sus cifras monetarias porque no quieren revelar sus cifras monetarias y están en todo su derecho si así lo desean, aunque realmente no debiera de ser así, pero bueno, si no quieren revelar las cifras monetarias de sus estados financieros, y pueden proporcionar porcentajes, se hace muy útil, muy interesante también manejar porcentajes, porque entonces uno puede decir, esta empresa pues tiene casi un 59% de costo de ventas, o sea que es casi un 60% lo que está utilizando para cubrir costos, mientras que la otra empresa que se dedica exactamente a lo mismo, pues tiene un costo de ventas muy bajo, tiene un costo de ventas tal vez de un 20%, vamos a decir. Entonces, ¿qué será lo que está pasando si se dedican al mismo giro de negocio? Se están dedicando a la misma actividad económica, pues ¿qué será lo que podría ocurrir con una diferencia tan importante, verdad? Bueno, eso en el caso de que nosotros lográramos hacer ese tipo de comparación, pero a lo que voy es que muchas veces es más práctico y más, está más a nuestra disposición muchas veces el contar con porcentajes que el contar con cifras monetarias. Entonces, bueno, si me lo permiten, yo acá voy a continuar haciendo rápidamente mis cálculos porque tengo curiosidad con los gastos operativos y con la utilidad operativa o EBIT. Vean que acá, propiamente gastos operativos, solo son un 19%. O sea que lo que más abarca nuestros ingresos, lo que más abarca nuestros ingresos por ventas es lo que respecta a cubrir costos que están en casi un 59%, mientras que acá los gastos operativos son un 19%. Y por lo tanto, la utilidad operativa o EBIT, la voy a calcular acá, vamos a ver. Bueno, ya lo había calculado, creo que estaba en un 21.76%. Entonces, vean lo que va quedando. Del 100% de ingresos por ventas, ya para el renglón 12, lo que va quedando es un 21.76%. Y con ese 21.76%, pues hay que ver si se cubren intereses y ver lo del pago de impuestos, reserva legal, dividendos, etcétera. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al cálculo de estos porcentajes. Todo claro, Oli, gracias. Norik, A ustedes, gracias. Vean que los 70,000 quetzales de intereses solo representan un 4%, 4.12% de todos los ingresos. Y acá en la utilidad neta antes de impuesto, utilidad antes de impuesto, yo puedo establecer mi porcentaje por diferencia, ¿por qué no? Entonces es un 17.65 lo que me va quedando y con eso pretendo cubrir los impuestos de 75,000 quetzales y eso significaría, vamos a ver, un 4.41%, es lo que le corresponde a los 75,000 quetzales de impuestos. Por lo tanto, ya solo me queda un 13.24% y así me voy. El análisis vertical o porcentual vertical, mejor dicho, es muy sencillo, sumamente sencillo de hacer.
Acá ya para lo que es utilidad después de impuesto y reserva, yo puedo sacar una diferencia. Vean que solo el 0.66% es lo que corresponde a reserva legal. Ni siquiera llega al 1% los 11.250 quetzales de reserva. Y acá me vengo a dar cuenta de que ya solo me van quedando 12.57% de los ingresos. Los 10.000 quetzales de dividendos, ¿a qué porcentaje representan? Representan un 0.59%, por lo tanto la utilidad que va a quedar ya después de haber pagado dividendos preferentes es de un 11.99%. ¿Qué les parece? O sea que finalmente del 100% de ingresos por ventas, lo que quedó de utilidades a disposición de los accionistas comunes es aproximadamente solo un 12%. Solo un 12% les quedó de todo lo que ingresó por ventas. Acá yo les hice un cálculo de las utilidades por acción. Este cálculo lo vamos a ver más detenidamente la otra semana, el cálculo de la UPA, porque la fórmula está en el libro. Pero les puedo adelantar que lo que se tiene que hacer aquí es dividir las utilidades que se encuentran disponibles para los accionistas comunes, que serían 203.750 quetzales, entre la cantidad de títulos o de acciones comunes que estén en circulación, es decir, la cantidad de títulos que se hayan vendido o que hayan adquirido nuestros accionistas comunes. Y esa cantidad, según el renglón 22, dice que son 100.000 acciones o 100.000 títulos. Entonces, eso significaría que los 203.750 quetzales divididos entre 100.000 títulos le corresponderían aproximadamente 2 quetzales con 4 centavos de ganancia por título. Entonces, por ejemplo, si yo soy un accionista común de esta empresa y poseo, vamos a decir, por ejemplo, que poseo 2 títulos, 2 acciones. Entonces, las ganancias o utilidades por acción que están como generando mis 2 títulos o que le corresponderían a mis 2 títulos serían, vamos a ver, aproximadamente 4 quetzales, ¿verdad? 4 quetzales con 8 centavos si yo tuviera 2 títulos. Ahora, no significa necesariamente, hago la aclaración, no significa necesariamente que 2 quetzales con 4 centavos es lo que se va a pagar de dividendos comunes, porque se podría pagar más, dependiendo de la decisión que se tome por parte de los accionistas o por parte de la asamblea de accionistas. Entonces, no necesariamente lo que indica la UPA va a ser la cantidad de dividendos a pagar. Esto solamente me está indicando, pues, que si relacionamos las ganancias que ya estarían como disponibles para los accionistas comunes con la cantidad de acciones o de títulos que se han colocado en el mercado, pues por cada título se están ganando 2 quetzales con 4 centavos, pero se pueden, se pueden como reconocer, por así decirlo, dividendos que sean distintos, es decir, se pueden reconocer dividendos más altos o se puede decir no se van a pagar dividendos. Lo que les decía el día de ayer, ¿verdad? Que
los accionistas comunes también pueden tomar la decisión de no pagarse dividendos en el caso de que la situación de la empresa no la consideraran muy buena o que incluso pudieran estar teniendo pérdidas. Ellos pueden tomar la decisión de no realizar pago de dividendos comunes. Ahora, los dividendos preferentes, yo les decía que siempre se tienen que pagar porque sí hay una obligatoriedad en los títulos de estar pagando los dividendos cada periodo, ¿verdad? Cada periodo fiscal. Entonces, quisiera, como ya solo me queda media hora, quisiera mostrarles un ejercicio. Un ejercicio, vamos a ver, acá está. Este ejercicio me gusta mucho. Es algo parecido a lo de ayer, que ustedes estaban ahí con su calculadora en mano para responderme a las preguntas que les quiero hacer, para darme sus opiniones. Entonces, este me gusta muchísimo porque fíjense que aquí hay 3 empresas diferentes. Ustedes hagan de cuenta que estamos comparando 3 compañías. En lugar de que nos hayan dado sus balances generales, se puede decir que nos dieron su información mediante porcentajes. Ok, entonces voy a proceder a leer la información que aparece aquí abajo y dice, número 1, voy a tratar de hacer esto un poquito más grande. Perfecto. Dice, número 1, una cadena de tiendas por departamentos. Número 2, una entidad bancaria. Y número 3, una compañía de luz, como que fuera la empresa eléctrica. Bueno, entonces voy a proceder a leer la información que cada una de estas empresas me está dando y ustedes me van a ayudar a identificar cuál será la entidad bancaria, cuál será la compañía de luz y cuál será la cadena por departamentos, creo que es la otra, ¿verdad? Sí, de tiendas por departamentos. Entonces, vamos a empezar leyendo la primera. Dice, la cadena de tiendas por departamentos tiene mucho más invertido en cuentas por cobrar e inventarios. Es decir, tiene más inversión en cuentas por cobrar y en inventarios que las otras 2 empresas. Y esto es algo lógico, ¿verdad? Porque si se dedica a este tipo de actividad comercial, pues nos podemos imaginar una gran cantidad de inventarios, por ejemplo, de ropa, de zapatos, bueno, esos productos que nosotros observamos en las cadenas de tiendas por departamentos. Y yo me imagino que también realizan ventas al crédito y pueden tener, claro que sí, cuentas por cobrar. Otra situación es que dice que tienen una mediana inversión en activos fijos. O sea, ni muy poco, pero tampoco mucho. Es una mediana inversión en activos fijos. ¿Qué podrían ser activos fijos? Podrían ser mobiliario, inmuebles, equipo de cómputo. Todos esos activos fijos es una mediana inversión. Tienen bastante aporte de capital por parte de los accionistas. Así que yo entiendo de que probablemente el aporte de los accionistas sea mayor a cualquier tipo de financiamiento obtenido mediante deuda. Pesa más el aporte de los accionistas que el financiamiento obtenido por deuda. Entonces voy a subir nuevamente para que ustedes le den un vistazo a la información y no sé si ya van como que localizando
cuál podría ser la tienda por departamentos. Por otra parte, también hay una entidad bancaria. Vamos a leer acá qué dice de la entidad bancaria. Dice que tiene una inversión grande en préstamos bancarios. Y fíjense qué interesante que les puse acá entre paréntesis cuentas por cobrar, porque obviamente para un banco el estar concediendo préstamos, pues para un banco es como una cuenta por cobrar definitivamente, ¿verdad? Y dice que debe muchas cuentas por pagar. Y esto significa de que tiene muchos depósitos, es decir, en su pasivo se pueden ver muchos depósitos que le han hecho los clientes. O sea, los clientes llegan a depositar su dinero y eso definitivamente para el banco es una obligación, eso crea una obligación. Entonces tiene muchas cuentas por pagar, tiene una inversión grande en efectivo. Nos vamos a imaginar una gran cantidad de efectivo, valores comerciales también que se encuentran dentro del activo circulante, podría ser valores comerciales a corto plazo, y tiene muy poco invertido en inventarios de activos fijos, lo cual es comprensible porque si es una entidad bancaria no nos podemos imaginar unas grandes bodegas de productos porque no tiene sentido, ¿verdad? Y por lo visto, pues tampoco ha invertido mucho en activos fijos. Probablemente los inmuebles que ocupe la entidad bancaria podrían ser inmuebles que están siendo tomados en alquiler, no sé, pero realmente dice que no han invertido mucho en activo fijo. Tiene muy poco capital de los accionistas, ya que dependen en gran medida del financiamiento por deuda. Ok, o sea que el pasivo, el pasivo es grande. Y obviamente porque tienen muchos clientes que han abierto sus cuentas de depósitos y entonces eso es lógico, ¿verdad? Que para un banco el contar con esas operaciones pasivas, esos depósitos, pues lo considera como si fuera un financiamiento por deuda de alguna manera, ¿verdad? Es un financiamiento obtenido no por sus propios socios, sino que eh, por estas personas que son los cuentavientes. La compañía de luz tiene una considerable inversión en activos a largo plazo. Aquí con la compañía de luz, imagínense ustedes, activos fijos, un porcentaje muy fuerte. Y es lógico porque si nos ponemos a pensar en las instalaciones de generación y transmisión con que debe contar esta compañía de luz, pues sí, ¿verdad? Esas torres que quizás están ubicadas en terrenos probablemente propiedad de la compañía de luz. Bueno, realmente es una inversión fuerte en activos fijos. Hay muy poca cuenta por cobrar porque considero de que la entidad bancaria no va a estar como que muy a favor de concederle crédito a los clientes, de verdad no lo creo. Se trata de un servicio de energía eléctrica, entonces muy poca cuenta por cobrar y muy poco inventario. ¿Y qué inventario podría tener? No sé, tal vez algún tipo de cableado, no sé, pero no puede ser un inventario grande porque no es como la cadena de tienda por departamentos. Tiene mucho financiamiento por deuda, la compañía de luz. Es decir, tiene alta deuda a largo plazo, pero tiene un modesto capital de accionistas. Bueno, no sé si le han estado tomando capturas de pantalla a esta información, pero lo que tenemos que hacer ahorita es ubicar cuáles son esas empresas que por sus actividades económicas tienen este tipo de
comportamiento sus cuentas en el balance general, ¿ok? Así que yo me voy aquí a la parte de arriba y ustedes me van a decir qué empresa consideran, voy a poner aquí tal vez A, B y C. ¿Qué empresa consideran ustedes que pudiera tratarse de la tienda, la cadena de tiendas por departamentos? Creo que es la C, licenciada. La C. La cadena de tiendas por departamentos para ustedes es la C. Ok, vamos a analizar. Vamos a analizar acá. Dice mucho invertido en cuentas por cobrar y en inventarios. Veamos las cuentas por cobrar y los inventarios. Cuentas por cobrar e inventarios. Bueno, la empresa C tiene un 31.6% en cuentas por cobrar y tiene un 24% en inventarios. Puede ser, porque otra empresa que tiene fuerte porcentaje en cuentas por cobrar es la A. Pero Pero los inventarios están muy sí, bajos. está muy bajos. Apenas es un 0.3%. Y la verdad es que si pensamos en esa cadena de tiendas por departamentos, no nos imaginamos un inventario tan bajito, ¿verdad? Ok. Pues tendría más lógica la C, licenciada, ¿La porque, C le parece también a usted? bueno, pues a mí me causa duda por lo de los inventarios en la A. En la B, pues están bajos los dos, no están tan distantes, pero están bajos. Y en la C están medianamente y están cercanos. Por eso también me inclino por la C. Excelente, gracias. Muy buen análisis, sí, gracias. Bueno, ya 2 personas que se inclinan por la C. ¿Qué otra característica me dan? Me informan que hay una mediana inversión en activos fijos, pero hay bastante aporte de capital por parte de sus accionistas en esta empresa. Entonces, veamos esa inversión en activos fijos. Fíjense que la empresa A solo tiene un 2%. La B tiene un 90% de activos fijos. Y la C tiene un 42% en activos fijos. Entonces, es interesante porque yo creo que en cuanto a mediana inversión en activos fijos, sí tendría que ser la empresa C, ¿verdad? Y en cuanto a lo de los aportes de los accionistas, si nosotros nos damos cuenta, el capital de los accionistas en la empresa A solo es de un 9%, en la empresa B ya sube a un 34.8%, pero la empresa C es la que más porcentaje tiene de capital de los accionistas. Entonces creo que sí nos podemos inclinar por la C. A menos que alguien tuviera una opinión diferente. Pero vamos a colocar acá cadena de departamentos. Ok. Vean que qué interesante cuando hablamos de balance general, el total de activo es el 100%. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Cuando hablamos de estado de resultados, nuestro 100% son los ingresos por ventas. Pero tomen nota que cuando hablamos de balance general, nuestro 100% es el total del activo. Y con respecto al área de pasivo y capital, como ustedes recordarán,
el activo tiene que sumar igual al pasivo y al capital. Entonces, cuando hablamos de pasivo y capital, pues nuestro 100% es obviamente esa suma de pasivo y capital, que también va a tener que ser el mismo valor monetario del activo, ¿verdad? Así que cuando estamos en la sección de pasivo y capital, ¿qué es lo que tomamos para el 100%? Esa suma de pasivo y capital, que tiene que ser la misma cifra monetaria, repito, del activo. Así que ya tenemos una identificada. ¿Cuál será el banco? Es la A, Es la A. ¿Por qué razón? Es la B, licenciada. porque tiene muchas cuentas por cobrar, tiene poco inventario y tiene mucho cuentas por pagar también. Ok, Y el activo fijo es muy bajo también. ok. ¿Por ahí alguien se inclinaba más por la B? ¿Ustedes se imaginan una entidad bancaria que tenga poco efectivo, digamos un 3.20% de efectivo? No, ahorita está muy bajo. Para que sea una identidad bancaria está muy bajo. Está muy bajo el efectivo, ¿verdad? De hecho, acá nos hacen ver que tiene, vamos a ver, una inversión, lo voy a remarcar. Una inversión grande en efectivo. Una inversión grande en efectivo y valores comerciales. Bueno, esa es otra característica. Entonces, pues este 3.20 se me hace muy bajito para un banco, ¿verdad? Aparte también lo que ustedes me están mencionando de que ven que la empresa A tiene menos inventario que la empresa B. Y uno se pone a analizar, bueno, ¿cuál debiera tener más inventario, la compañía de luz o el banco? Entonces uno pensaría que la empresa de luz sí tendría que contar con más inventario, ¿verdad? De hecho, la compañía de luz como que nos da aquí una pista de que tiene bajo inventario. Y acá en lo que concierne al banco dice que tiene muy poco invertido en inventarios y en activos fijos. Ahora, algo que da mucho la pauta es que la compañía de luz sí tiene una considerable inversión en activos fijos o de largo plazo, por todas sus instalaciones de generación y transmisión de energía, ¿verdad? Eso da la pauta también. Vean este porcentaje de activo fijo. Un 90% de activo fijo en lo que corresponde a la empresa B. Es bastante fuerte, ¿verdad? Bueno. ¿Qué otra cosa puede darnos la pauta para diferenciar? Las cuentas por pagar de la empresa A son, diríamos, como un 76% de cuentas por pagar contra un 2.5% de la empresa B y un 7% de la cadena por departamentos. Entonces hay una fuerte cantidad monetaria seguramente en cuentas por pagar. Y es que aquí dice que el banco debe muchas cuentas, o sea, tiene muchos pasivos por depósitos, tiene como que muchas operaciones pasivas. Y perdonen, yo sé muy bien, quizás hay personas acá presentes que trabajan en entidades bancarias y tal vez están pensando, esas no son las cuentas que uno mira, o al menos esos no son los nombres de las cuentas que uno mira en una entidad bancaria, ¿verdad?
porque efectivamente pueden recibir otros nombres, pueden tener otra nominación, pero yo quise acoplarlas para que las empresas estuvieran como que pudieran ser fácilmente comparadas. Quise acoplarlas a estas cuentas, a eso me refiero. Así que yo creo que la entidad bancaria tiene que ser ¿cuál? ¿A o B? A. A. La A. Están todos de acuerdo. Había una persona que me decía la B, pero no sé si ya cambió de opinión o considera de que sí es un error, que digamos que es el banco la primera empresa. Yo por el activo fijo le había dicho que era la B, que era de 90.4. Ah, ya le entendí. Lo que pasa es que esta entidad bancaria en particular, y no es que así sean todas las entidades bancarias, pero esta entidad bancaria en particular dice que tiene muy poco invertido, dicen estos renglones 21 y 22, muy poco invertido en inventarios y en activos fijos. No sé, me da la impresión de que a lo mejor toman alquiler los locales que ocupa o los edificios que ocupa. Entonces, por esa razón, quizás no le aparecen los inmuebles como propios, como parte de los activos fijos, ¿verdad? Y no estoy diciendo que todas las entidades bancarias sean iguales, pero en este caso en particular, la entidad bancaria tiene muy poco en activos fijos, entonces por eso es que nos inclinamos también más por la primera empresa. Así que por diferencia, la compañía de luz, vamos a ver, la compañía de luz va a ser la, ay Dios mío, listo, la de en medio. Y la compañía de luz tiene un 90% de inversión en activos fijos por esa gran cantidad de propiedades, podríamos decir, en las cuales están esas plantas generadoras o torres de transmisión. Y bueno, también nos mencionaban que la compañía de luz tiene una importante deuda a largo plazo. Por eso es que nos inclinamos también a que sea esta de en medio, la B, que tiene un 51% de deuda a largo plazo. Bueno, no sé qué tal les pareció este ejercicio. Me adelanté un poquito porque no había explicado lo del cálculo de porcentajes en un balance. Entonces, ahora sí voy a hablar de eso ahorita. Este es un balance general, vean, siempre de la empresa Berenson. Y entonces acá están todas las cuentas del activo primero. Estoy hablando del activo circulante o corriente, después viene el activo fijo, después o de largo plazo, y después viene el pasivo a corto plazo. Aquí hay un pasivo a largo plazo, pero es única cuenta. Y después encontramos el capital social. Ok, entonces era lo que les decía. Si tenemos la voluntad de calcular porcentajes, de hacer un análisis porcentual vertical en un balance general, ¿cuál va a ser mi 100%? No es como en el estado de resultados que yo tengo que considerar el 100% la cuenta de ingresos. No, es mi total de activo. Obviamente ya tiene que estar estructurado mi balance para que yo sepa cuál es mi total de activo. Y efectivamente es este. Este es mi 100%, los 3.200.000 quetzales. Por lo tanto, en base a esto,
voy a calcular mis porcentajes. Entonces, en cierta forma, es como que me voy de abajo hacia arriba. Entonces, aquí afuera voy a hacer mis cálculos. Por ejemplo, yo digo 3.200.000 quetzales es el activo y es mi 100%. Si yo quiero saber qué porcentaje le corresponderá a la cuenta caja, cuenta efectivo, vamos a ver qué nombre tiene. Efectivo, dice. Entonces, yo voy a decir 400.000 quetzales de la cuenta efectivo, no sé el porcentaje. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es multiplicar esquinas. Las esquinas que tienen cifras, o bueno, que tienen prácticamente cantidades conocidas, sería 400.000 por el 100%, y el resultado lo voy a dividir entre 3.200.000 quetzales, que es el 100%, y eso me da 12.5% de participación. La cuenta efectivo tiene un 12.5% de participación en el activo. Si yo les pregunto, ¿qué tiene acá más participación dentro del activo? ¿Será el activo circulante o será el activo fijo? ¿Qué tiene la mayor participación? ¿Estará más Circulante. grande? Exacto, sí, está como que más fuerte el activo a corto plazo, con un 62%, 63% podríamos decir si redondeamos, contra un 38% de activo a largo plazo. Entonces, en esta empresa en particular, se ha hecho más inversión en bienes a corto plazo que en bienes a largo plazo. No sé si hay alguna duda con respecto a esta parte del activo. Ok, entonces pasamos a lo que es pasivo y capital y nos damos cuenta de que mi 100% va a ser precisamente mi suma de pasivo y capital, que tiene que ser el mismo valor monetario del activo, los 3.200.000 quetzales. Entonces, en ese sentido, yo también voy de abajo hacia arriba. Por ejemplo, bueno, partiendo del hecho que la suma del pasivo y capital es el 100%, si por ejemplo yo quiero saber qué porcentaje representarán las acciones preferentes, entonces yo digo, bueno, son 100.000 quetzales de acciones preferentes. Al hacer mis cálculos acá, me doy cuenta de que las acciones preferentes tienen una participación del 3.13%. Y es efectivamente lo que está colocado acá. ¿Alguna pregunta? No, licenciada, gracias. Ok, y con respecto al pasivo y el capital, les hago la pregunta. ¿Cómo se ha financiado mayormente esta empresa? ¿Se ha financiado mayormente con deuda o con aportes de socios? ¿Con deuda? Exacto. ¿Por qué? Cuénteme. Por el 61.9%, Es que cierto, está más sí, grande que el capital. sí, así es. O sea que esta empresa ha obtenido sus bienes y derechos que aparecen en los activos, principalmente mediante deuda. Ha preferido recurrir a deuda que a aportaciones de socios. O sea, sí ha hecho más uso de deuda que de financiamiento interno. Yo no puedo decir que eso sea bueno o que sea malo, porque pues hay que analizar la situación más a fondo, ¿verdad? Hay negocios que es hasta cierto punto normal que se manejen más con deuda que con capital propio.
y hay otro tipo de negocios que es al revés. Yo diría de que la deuda pues siempre tiene que estar bajo control, siempre tiene que estar bien administrada, que no se nos salga de control. Entonces, un porcentaje aceptable de deuda, como me preguntaba en una ocasión una persona, ¿cuál será el porcentaje de deuda aceptable? Realmente no es que exista un porcentaje de deuda aceptable, porque hay muchos aspectos que considerar y que analizar y como les digo, también depende del giro del negocio, porque hay negocios que se manejan mucho más con deuda, así es la naturaleza de ciertos negocios, pero lo que sí podemos decir es que ya una deuda del 60%, pues es una deuda bastante respetable, ¿verdad? 61% de deuda. Bueno, hay que estar ahí muy atentos a que eso siempre se mantenga muy bien controlado, que se mantenga, ¿cómo decirlo? Que esté siempre controladas, que esté siempre bien administrada, que no se vaya a salir de control esa deuda. Porque, ¿a qué me refiero con que no se vaya a salir de control? Pues que los resultados del negocio siempre sean suficientes para estar cubriendo, por ejemplo, los pagos de intereses, que la empresa pues verdaderamente sí pueda estar mostrándonos o generándonos resultados positivos en cuanto a ganancias, para que siempre se pueda estar también cumpliendo con las obligaciones que tenemos con los acreedores, ¿verdad? Que no vayamos en algún momento dado a tener que recurrir a deuda para pagar deuda, sino que pues el mismo funcionamiento del negocio pueda darnos esos resultados suficientes para cubrir esas responsabilidades que tenemos. Bueno, ya me dieron casi las 7 de la noche y el martes voy a tener que continuar con el análisis porcentual porque no lo terminé. Les cuento que así como hay un análisis porcentual vertical, también hay un análisis porcentual horizontal. Entonces, ese análisis horizontal lo vamos a ver el día martes. Acá les estoy dando una muestra de cómo sería ese análisis porcentual horizontal que ya se realiza cuando estamos comparando un año con otro, siempre dentro de una misma empresa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí estoy comparando un estado de resultados del año 2021 con el estado de resultados del año 2020. Incluso tengo dentro de este mismo cuadro, tengo el análisis vertical porcentual de cada año y acá en la última columna es en donde tengo el análisis horizontal, ya tomando en cuenta los resultados de los 2 años. Pero eso lo voy a estar explicando con detenimiento el martes. No sé si hay alguna duda o comentario. Me quedan 3 minutos. Licenciada, una duda, ¿ese Excel no lo podría pasar? Sí, claro que sí. Se los voy a estar colocando en Classroom. Así es. Gracias. Ok. Afner, no sé si tú les quieres hablar acá a los chicos. Les cuento que el catedrático auxiliar está preocupado porque muy pocos grupos nos han hecho llegar sus listados de grupo. Y pues él ya está colocando tareas, ¿verdad, Afner? Tareas en Classroom para ser resueltas en grupo. Bueno, yo mejor te cedo la palabra. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Afner. Sí, Sí, bueno, Así es. así para ser un poco breve, tal vez primero que nada recordarles lo del curso de Sensat que ya inicia este domingo, les dejé ahí el link para los que aún no se han registrado. Con lo segundo es como decía la licenciada, respecto a la conformación de grupos, en este salón solo 3 coordinadores han subido su listado, entonces
para que se pongan ahí un poco las pilas y puedan los otros coordinadores subir su listado para ya empezar a darles más información acerca de los laboratorios. El laboratorio 1 ya está pues prácticamente elaborado para compartírselos y ya como ustedes bien eligieron continuar con el método tradicional, entonces va a ser de manera grupal la entrega, ¿verdad? Entonces hagan sus grupos de 10 integrantes. Creo que tal vez va a quedar ahí uno que otro alumno, tal vez que no, no tenga grupo, entonces ya yo me encargaría después con ellos, pero sí lo primero es de que suban su listado de 10 integrantes y ya yo teniendo los grupos los voy a subir en Classroom para que ustedes vean cómo quedó su grupo finalmente, ¿verdad? Entonces sería solamente. De acuerdo. Fíjense que ya la primera tarea está colocada en Classroom. Esa es la preocupación que tenemos, porque ya la primera tarea tendrían que entregarla creo que la otra semana y si todavía no están conformados en grupo, pues se están atrasando. Alejandra y después Marta y después Mónica. Sí, Negra, disculpe, con una consulta. Con lo del curso del domingo, ¿es por YouTube? Porque según entiendo habían dicho que tenían que mandar link de asistencia o algo así, pero en el formulario que llenamos, la única información es un link de YouTube para ver ahí el curso. Disculpe, licenciada. Sí, fíjate que según nos informaron a nosotros, va a ser mediante su página de YouTube. Entonces, ustedes al momento de haberse registrado, les tuvo que aparecer ahí el link hasta arriba o bien a su correo, porque yo también hice la prueba y pues mandan un correo en donde dice que están registrados y también el link. Entonces, a partir de las 9 ustedes entran a ese link y ya van a poder recibir más que todo el curso. Ah, ya. Ok, Sí, yo me gracias. imagino que ellos van a tomar asistencia, pienso yo. Algún link de asistencia tendrán ellos que estarles trasladando en el transcurso del curso. Marta, ¿cuál es su duda? Licenciada, muy buenas noches, pero ya me voy a salir un poco del curso, no es sobre ello, pero tengo una curiosidad y me encantaría, le voy a dejar la pregunta y si no la responde tal vez el lunes para no ocupar mucho tiempo. Fíjese que yo tengo la curiosidad sobre qué es lo que va a pasar si en todo caso, no estoy diciendo que se sea, porque como soy estudiante y realmente tenemos que estar enterados de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, con respecto a la toma que están empezando a hacer los compañeros en el salón, por lo que está sucediendo con el rector, ¿verdad? Entonces, solo Claro. quería saber cuál sería su posición, si en algún Claro. momento realmente nos llegaran a votar las clases virtuales o algo por el estilo. Si nos Claro. hiciera favor y nos responde el día lunes, no era por el tiempo. Gracias. Está bien, Marta, de acuerdo. Me recuerda el martes. Mire, pues hasta el momento no hay ninguna postura, pues por parte del área, del grupo de docentes al que pertenezco, pero yo con gusto le voy a estar respondiendo el martes. Voy a hacer mis consultas. Sí, Marta, y también le puedo dar mi punto de vista, pero mejor el martes. Diego, dígame. Solo repito, están hablando que la tarea que está en el portal es grupal, pero ahí dice que es individual. Yo ya la subí, entonces, ¿hay que subirla a todo el grupo o la vamos a subir individual? Porque ya me confundí. Afner, por favor, le respondes a Diego. Sí, licenciada, fíjese que yo de momento, por ejemplo, el ejercicio individual 1 que se hizo en clase, también el 2, pues sí los pedí de manera individual. La hoja de trabajo, que es a mano, se recuerdan de su capítulo 1, también es individual. Vamos a iniciar con la entrega grupal, sería con el laboratorio número 1. Como les digo, prefiero que suban ya su listado y ya que estén conformados los grupos, yo les voy a subir ya el laboratorio. Pero de momento no hay ninguna tarea. Ah, ok. O sea que yo me confundí. Yo pensé que ya estaba colocado el laboratorio grupal. No, Me estaba levantando. Ok, me estaba levantando la mano alguien más.
No sé quién fue.